the type of drama and trying to be tough all the daytime. You try to make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know I get up? Yeah, baby, I will fight. No, there ain't nothing stopping me. I'm bulletproof, I won't fall. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos hoy reunidos aquí en el templo, en el lugar que Dios nos ha dado para alabanza de su nombre. Como bien lo decía hace un momento, ¿verdad, mi hermano? Hoy hemos venido a adorar y a exaltar al único que lo merece, ¿verdad? Al Dios eterno, al Dios todopoderoso y por el cual hoy estamos aquí reunidos, ¿verdad? Él nos ha dado la vida, nos ha dado salud, nos da la oportunidad de un nuevo día de poder bendecirle, de poder exaltarle, de darle a Él toda la gloria y toda la honra que Él merece. Amén. ¿No cree que debíamos darle una ofrenda de palmas al Señor? Él es bueno. Aleluya. Y sabe, hoy la palabra de Dios nos quiere hablar acerca de algo bien, pero bien importante, ¿verdad? Hemos estado tratando un poquito acerca de la cuestión del perfeccionismo y el control, ¿verdad? Dos situaciones con las cuales los seres humanos constantemente estamos batallando, ¿sí? Decía yo el jueves, ¿verdad? Que a veces el control es solamente una ilusión. ¿Y por qué hablo de que es una ilusión? Porque algo que la palabra de Dios me enseña a mí y nos quiere enseñar a cada uno de nosotros es que el único que tiene el control es Dios. Uno de sus atributos es la soberanía. Y la soberanía habla de alguien que es soberano, alguien que domina, que controla, que señorea sobre todas las cosas. ¿Sí? El plan original de Dios cuando Él creó al hombre y al establecerlo sobre la tierra le dijo: multiplíquense, dice, y señoríen, dice, sobre todo lo que yo he creado. Señoríen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, ¿verdad? Porque todo lo he creado para ustedes. Y el plan de Dios no ha cambiado. Simple y sencillamente, ¿verdad? Que nos es necesario que esperemos a que llegue el momento en el cual seamos redimidos por completo, ¿verdad? Hemos sido redimidos ya por la sangre de Cristo, pero aún lo perfecto todavía no llega a nuestras vidas. Por lo tanto, aun cuando seguimos en esta tierra, aun cuando caminamos sobre este mundo, tenemos que cederle el control de nuestras vidas a Dios. Amén. Yo quiero, ¿verdad? Como decía el jueves, que usted en esta mañana, cuando salga de este lugar, usted pueda descansar en el hecho de que Dios tiene su futuro, su vida en sus manos, ¿sí? Y si estamos en las manos de Dios, ¿qué cree? Estamos bien, estamos seguros, estamos completos, estamos convencidos de que todo va a obrar para bien. Así lo ha prometido la palabra. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, ayudan para bien, ¿sí? Cooperan para el bien de aquellos que le aman, ¿verdad? Y si usted ama a Dios, yo creo que todas las cosas siempre ayudarán para bien. Mire, el día de hoy titulé a esta enseñanza o a este sermón de la siguiente manera, ¿verdad? Planifica el futuro confiando en la provisión de Dios, ¿verdad? Planifica el futuro confiando en la provisión de Dios. Pareciera algo irreal, ¿verdad? Porque dice, planifica el futuro, pero confiando en la provisión de Dios. ¿Cuántos de los que trabajan para alguna empresa o para alguna área de gobierno o para el magisterio saben que tienen un fondo de ahorro para el retiro? ¿Sí? O que al menos el día de mañana, ¿verdad? Cuando los jubilen o cuando ya terminen su tiempo de trabajo, les van a dar una pensión. ¿Ven? ¿Sí? Entre comillas, pues eso es lo que se espera, ¿verdad? Que se reciba una pensión. Entonces, a veces planificamos el futuro, ¿verdad? Confiando en las cosas que este mundo ofrece. ¿Sí? Unos, por ejemplo, dicen, ¿verdad? Bueno, yo ya tengo mi futuro asegurado, ¿verdad? Tengo un buen trabajo, ya mis hijos podrán ir a la universidad, un día se casarán, el día que yo termine mi ciclo de trabajo, ¿verdad? Me voy a jubilar, voy a recibir una pensión. Entonces pareciera que el futuro ya está determinado, ya está dicho.
Pero cuando hablamos acerca de que planifiquemos nuestro futuro, pero confiando en la provisión de Dios, cualquiera diría, pastor, pero ¿cómo podemos estar seguros de que Dios va a suplir siempre, de que Dios no nos va a fallar? Yo le tengo una noticia. La palabra de Dios dice que Dios es fiel. Y cuando la palabra de Dios dice que Dios es fiel, quiere decir que Él nunca va a fallar. Él nunca se va a equivocar. Él nunca se va a echar para atrás. Él nunca nos va a dejar desprotegidos porque Él es fiel. Usted y yo podemos ser infieles, ¿sí? Porque esa es la verdad. El ser humano es infiel. Falla, se equivoca, llega tarde, no paga a tiempo sus deudas. O sea, los seres humanos somos así, somos infieles, pero Dios es fiel, ¿sí? Y quiero que me acompañe a 3 escrituras con las que vamos a comenzar en esta mañana. La primera de ellas está en Isaías capítulo 41 y versículo número 10. Vamos a leer primero esta cita. Isaías capítulo 41 y verso número 10. Si usted trajo su Biblia, lo puede leer. Y si no, aquí en pantalla se la van a proyectar. Y yo quiero leerla para ustedes, ¿verdad? En esta versión que traigo, en la Nueva Traducción Viviente. Y mire cómo dice aquí la palabra del Señor. Primeramente dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Fíjese bien las palabras que Dios nos está diciendo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? Amén. Dice, no te desalientes porque yo soy tu Dios. O sea, no cobres desaliento, ¿verdad? No te desanimes. Yo soy tu Dios. Dice, te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, ¿verdad? O sea, Dios ha prometido, ¿sabes qué? Yo te voy a sostener con mi diestra, ¿sí? Yo te voy a dar fuerzas, te voy a ayudar, te voy a sostener. ¿Le ha pasado que de repente, verdad, se va usted a caer y se trata de agarrar de algo para sostenerse? Y eso de lo que trata usted de agarrarse, siempre procura o trata de que sea algo estable, algo firme. Bueno, Dios promete ser algo firme, algo estable. Usted se puede agarrar de la mano de Dios y Dios lo va a sostener independientemente de cualquier situación. Dios va a estar ahí con usted, ¿sí? Entonces claramente la palabra de Dios dice, no te desalientes, no tengas miedo, yo soy tu Dios, yo te voy a dar fuerzas, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener con mi mano derecha. Vayamos a otra cita más, ¿verdad? Esta está en Hebreos capítulo 1 y versículo número 3. Dice aquí en Hebreos, y la leo para ustedes en esta otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice, el Hijo muestra la grandeza de Dios. Fíjese bien, el Hijo, estamos hablando de Jesucristo. El Hijo muestra la grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. O sea, Jesucristo nos ha mostrado que Él es la imagen perfecta de todo lo que el Padre es. Dice, sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Wow, cuando yo leía esta parte de la Escritura, pensaba, ¿por qué no nos han caído las estrellas del cielo? No, porque Dios sostiene, el Hijo sostiene las estrellas por el poder de su palabra. Si Dios le dice a una estrella, detente ahí, ¿sabe qué pasa? La estrella se detiene. O sea, el Hijo mismo, ¿verdad? Y lo vemos a través de la Escritura, dice que en una ocasión estaba con sus discípulos en medio del mar y estaba azotando una tormenta, ¿verdad? Pero Él estaba totalmente tranquilo, estaba descansando. Pero los discípulos, y algunos de ellos que eran expertos pescadores, estaban temerosos. Y en ese momento fueron y lo despertaron. Le dijeron, maestro, maestro, despiértate. ¿No ves que estamos a punto de hundirnos? Estamos a punto de morir. ¿Y cuál fue la expresión de nuestro Señor Jesús? ¿Qué les digo? Hombres de poca fe. ¿Sí? Dice que en el momento, ¿verdad?, en que Él se levantó, dice que reprendió los vientos, reprendió el agua. Y dice que se hizo gran bonanza. Se puso todo, ¿qué? En paz. Entonces Hebreo nos dice claramente, ¿verdad? Dios sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Él nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Y veamos este último versículo, Mateo capítulo 5, verso 30. Y es que mire, entendiendo esto, Dios es verdaderamente soberano, pero usted y yo somos verdaderamente responsables de vivir de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado su palabra,
y esa es la voluntad revelada de Dios, escrita para cada uno de nosotros. Él sostiene todas las cosas, ¿verdad? Pero sabe algo bien importante que señalar, y esto está en Mateo 5, verso número 30. Y es que aquí Jesús nos dice claramente que todo lo que hacemos con nuestras manos importa. ¿Cuántos creen que lo que hacemos con nuestras manos le importa a Dios? ¿Sí? ¿Usted cree que le importa a Dios lo que hacemos con nuestras manos? Claro que sí. Fíjese bien, tan solo aquí pone un ejemplo el Señor Jesús, dice, y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. ¿Sí? Dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Dice, es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Y claramente, ¿verdad? Jesús dice, mira, si sientes que algo te está ocasionando que constantemente tú cometas pecado, entonces mejor deséchalo. ¿Sí? Sácalo de tu vida. Y bueno, y claramente pareciera, ¿verdad? Ay, pastor, es que esto suena muy radical. O sea, de verdad, o sea, si mi mano derecha me hace pecar, es mejor que me la corte y la tire. O sea, si tú consideras que eso te es ocasión de pecar, deséchalo. Pastor, entonces tenemos que obedecerlo literalmente porque el verso anterior dice, ¿verdad? Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar. Sí, porque muchos hombres, yo luego los he escuchado, ¿verdad? En las reuniones de hombres, ¿verdad? Pastor, es que, pues, ¿cómo vamos a evitar mirar a una mujer en la calle, ¿verdad? Si viene de frente. Sí. Bueno, tal vez si la ves de frente puedes no evitar esa parte, ¿verdad? De verla. Pero sí puedes evitar voltear la cabeza, ¿verdad? Y que te vaya a dar tortícolis para ver si efectivamente iba vestida como tú pensaste que iba vestida. ¿Sí? Porque si no tienes dominio, ¿sí? Si no tienes dominio sobre tus sentidos, Jesús está diciendo, ¿verdad? Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, pues mejor, ¿sabes qué? Sácalo. Es mejor que entres tuerto al reino de los cielos, a que todo tu cuerpo se vaya al infierno. ¿No suena algo radical? Mire, Jesús, que conoce los corazones de cada uno de nosotros, sabe que hay muchas cosas en nuestra vida que nos son ocasión de pecar. No es el tema, pero quiero que quede claro, ¿verdad? Al Señor le importa todo lo que hacemos con nuestras manos. Al Señor le importa todo lo que hacemos con nuestros ojos. Al Señor le importa todo lo que decimos con nuestras bocas. ¿Sí? Al Señor le importa todo eso. Y Dios claramente lleva un registro de cada una de las cosas que nosotros hemos dicho, hemos visto y hemos hecho. Amén. Así que un día nos presentaremos delante de Él en el juicio, ¿verdad? Para dar cuentas de todo lo que hicimos aquí en esta tierra. Pero mire, a raíz de esto, a raíz de estas tres escrituras surge una pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta yo quiero que usted se la haga en esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir fielmente estas verdades de una manera equilibrada en nuestra vida diaria? ¿Y cómo podemos vivirlas? ¿Sí? Porque, ¿sabe? A veces podemos descansar en el hecho, óigalo bien, podemos descansar en el hecho de que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Que Él hace según su voluntad. Entonces, si Dios hace según su voluntad, entonces, ¿qué caso tiene que yo haga algo? ¿O no? O si no, pues puedo tomar yo el control de mi vida, pero si yo tomo el control de mi vida, entonces estoy desobedeciendo claramente la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Entonces, la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir estas verdades de manera equilibrada en nuestra vida diaria? Bueno, déjame decirle algo, ¿verdad? Ayer por la noche yo puse mi alarma para que sonara hoy a las 6 de la mañana. ¿Sí? Confié primeramente en que la batería del teléfono durara para que sonara la alarma. Pero ¿sabe? Aun cuando confié en que la alarma del teléfono iba a sonar, también descansé en el hecho de saber que Dios iba a cuidar de mi sueño, que Dios me iba a dar descanso, ¿sí? Para que yo me recuperara y pudiera amanecer hoy con fuerzas. Y que Dios me iba a permitir nuevamente abrir mis ojos, poder respirar y ver la luz de este nuevo día. ¿Sí? Y eso es vivir de manera equilibrada. Yo tengo la esperanza, ¿verdad? Al poner la alarma de mi teléfono que va a sonar y yo me voy a despertar. Pero tengo también puesta mi confianza en Dios, en que Él me va a dar vida nuevamente si Él así lo decide. Es equilibrar las cosas. Porque mire, hay tres aspectos y este es el primer punto que quiero tratar con usted. En cuanto
al hecho de que hemos sido llamados a vivir en un mundo donde Dios es soberano y nuestras acciones verdaderamente importan, hay tres cosas que tenemos que señalar. La primera es el poder, la segunda es la presunción y la tercera es la prudencia, ¿verdad? Poder, presunción y prudencia. ¿Por qué poder? Mire, el poder hay que señalarlo así. Fíjese, es fácil que nosotros nos desequilibremos, ¿sí? Y pasemos al modo poder, ¿verdad? Al hecho de que no, pues yo tengo el poder sobre mi vida, tengo el poder sobre mi trabajo, tengo el poder sobre mi familia. ¿Cuántos a veces hemos pensado así? No, yo a mis hijos que no me los eduquen, eso los educo yo. A mí que no me digan qué es lo que tengo que comer, ¿verdad? Yo como lo que yo quiera, ¿sí? Es el modo poder, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿sí? Fíjese, en el modo poder, usted y yo nos hacemos cargo de nuestras vidas, como si la responsabilidad humana fuera el resultado de la ecuación, ¿verdad? O sea, yo tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo a mis hijos, tengo a mi familia, ¿verdad? O sea, yo a final de cuentas decido qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir, en qué vamos a trabajar, qué vamos a comer, o sea, yo lo decido. Y fíjese, a veces una planificación excesiva es muy común en este tipo de escenario, ¿sí? Nos sentimos que nosotros tenemos el control de todas las cosas, pero sabe, en la práctica todo esto al final afecta nuestra vida. ¿Pero por qué en la práctica al final todo esto afecta nuestra vida? Porque en la práctica, cuando las cosas no salen como usted quiere, ¿sabe qué pasa? Se sale de control todo. Cuando las cosas no salen como usted quiere, todas las cosas se salen de control, ¿sí? Usted quería llegar a tal hora, pero ¿qué cree? De repente le tocó tráfico, de repente hubo un accidente en la carretera, de repente, ¿verdad? Alguien se pasó un alto, ¿verdad? Y está parado el tráfico totalmente y usted ya no va a llegar a tiempo. Se va a perder el evento, se va a perder la fiesta, lo que sea, ¿verdad? No va a llegar a tiempo, ¿sí? Entonces, muchas veces Dios nos muestra que si nosotros estamos en ese aspecto, ¿verdad? De querer nosotros tomar el control de todo, de que decimos yo puedo, ¿sí? Entonces Dios nos va a enseñar y a decir, no, tú no puedes, el único que puede soy yo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios, uno de sus atributos es que es todopoderoso. Y la palabra todopoderoso significa que todo lo puede. Pero sabe, usted y yo no somos así, porque no todo lo podemos, ¿cierto o no? A veces quisiéramos estar en diferentes lugares, pero no podemos estar. A veces quisiéramos convivir con diferentes personas, pero no siempre podemos. A veces quisiéramos comer de todo, pero no podemos tampoco, ¿sí? Entonces, claramente nos damos cuenta, ¿sí?, que no tenemos realmente el poder o el control de todas las cosas, ¿sí? Y miren, después de esto, de ese modo de poder, podemos irnos al extremo, ¿verdad? Y recuerde, los extremos siempre son malos, ¿sí? Y el otro extremo, ¿verdad?, es el de la presunción. ¿Y por qué el de la presunción? Porque en este modo nosotros entonces decimos, ok, entonces si ya Dios ejerce su perfecta voluntad sobre nuestra vida, si ya Dios va a hacer lo que Él quiera, entonces ¿qué hago yo? Mejor no hago nada y dejo que Dios haga todo, ¿sí? A final de cuentas Él va a hacer lo que Él quiere. Y ¿sabe? Ese es un modo de presunción, ¿sí? Porque usted está diciendo, ¿verdad? Ok, entonces si ya Dios va a hacer esto, pues ya ni tiene caso que yo haga aquello. Si ya Dios se va a encargar de mis hijos, entonces ni tiene caso que yo los eduque. Si ya Dios va a hacer algo con mi esposo, entonces no tiene caso que platiquemos y tratemos de arreglar los problemas. Si ya Dios va a hacer algo en mi trabajo, pues entonces qué caso tenga que me esfuerce, que llegue yo temprano, que haga bien las cosas. Si al final de cuentas Dios tiene el control de todo. Y eso es algo presuntuoso, ¿verdad? Pensar, ¿sí?, que Dios se va a encargar de todo y que usted no se tiene que involucrar en nada. Y esto nos lleva a la tercera situación. Dios quiere que usted y yo, ¿sí?, seamos prudentes. ¿A qué le suena la palabra prudente? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando usted escucha la palabra prudente, verdad? ¿Sabe? Cuando escuchamos la palabra prudente o prudencia, nos habla de una planificación sabia y abundante en oración, ¿sí? El mismo Señor Jesús nos dice, ¿verdad?, que sí, seamos astutos
como serpientes, porque Jesús así lo dice. Seamos astutos como serpientes, pero seamos prudentes como ¿qué? Como palomas. ¿Sí? Seamos prudentes. ¿Sí? Una persona prudente, ¿verdad? Es una persona que planifica y que no actúa ni de manera presuntuosa, pero tampoco actúa de manera diciendo que tiene el control de todas las cosas. Una persona prudente, ¿verdad? Sabe que cuando hay mucho trabajo, no se gasta todo el dinero, sino que gasta una parte y otra parte la ahorra. Una persona prudente, ¿verdad? Sabe que si hay suficiente en la alacena, pues no trata de acabarse todo. Y más sabiendo si a lo mejor se puede avecinar una situación en la cual falte el alimento. Raciona sus comidas. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de la situación que vivió José en el Antiguo Testamento? Dice la palabra de Dios que en una ocasión Faraón tuvo un sueño y en ese sueño vio él a 7 vacas gordas y después vio a 7 vacas flacas. Nuevamente en ese sueño volvió a ver 7 espigas de trigo totalmente llenas de fruto y 7 espigas de trigo absolutamente sin nada de fruto. Pero el sueño no solamente se quedó ahí. Dice que en un momento dado las vacas flacas empezaron a comerse a las vacas gordas. ¿Sí? Y él se sobresaltó, ¿verdad? Se espantó. Mandó a llamar a sus sabios, ¿verdad? Y ninguno de sus sabios pudo interpretar el sueño que Faraón tuvo. Pero en una ocasión que el copero de Faraón había estado en la cárcel, y ahí en la cárcel José le interpretó un sueño, se acordó. Y le dijo, Señor, cuando tú me enviaste a la cárcel, había ahí un muchacho que yo soñé algo y todo lo que yo soñé, él me lo interpretó y se cumplió de la misma manera que él dijo. Entonces Faraón manda a llamar a José, le cuenta su sueño y José se lo explica. Y le dice, mire mi señor, lo que Dios le está mostrando es que se vienen 7 años de abundancia. Pero después de los 7 años vendrán 7 años de escasez donde todo va a escasear. Entonces si mi señor es sabio, aprovechemos estos 7 años de abundancia. Mandemos a hacer graneros más grandes, acumulemos grano, trigo, ¿verdad? Todo lo que nos haga falta para que cuando venga la escasez no solamente tengamos para nosotros, sino también tengamos para vender a los demás. Algo prudente. ¿Sí? Fue astuto, porque no solamente, ¿verdad? José buscó beneficiar a Egipto, buscó que se beneficiara a Egipto, pero que también se pudiera beneficiar a otros más. Fue astuto, ¿verdad? Dijo, ok, vamos a tener para nosotros, pero vamos a tener también ¿para qué? Para vender. Si va a haber abundancia, vamos a aprovechar. Mire, hoy en día lo vemos, ¿verdad? Con todo esto que ha pasado de la pandemia, mucha gente incluso, ¿verdad? Ahorita se dedica a vender cubrebocas, sanitizantes, gel antibacterial, cosas que antes solamente usted los encontraba ¿dónde? En la farmacia. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que estar en el equilibrio, tenemos que estar en medio. Ni creyendo que tenemos el control de todas las cosas, pero tampoco siendo presuntuosos de pensar que, bueno, si Dios ya va a hacer algo, pues ya que haga Él lo que Él quiera. Total, ¿a mí qué? Dios hace su voluntad. Entonces, ¿de qué sirve que yo haga algo? Y es que mire, vamos a verlo y quiero puntualizar un aspecto con el que muchos de nosotros a veces batallamos, ¿verdad? Y ese aspecto es la provisión material. ¿Cuántos batallamos a veces con la provisión material? ¿Sí? ¿Batalla usted a veces con el hecho de saber cómo le va a hacer para pagar las cuentas? ¿Le pasa, verdad, que a lo mejor dice, bueno, es que pues mi trabajo, pastor, no es un trabajo formal, no tengo un contrato, no dependo del gobierno, entonces mi trabajo es informal, ¿sí? A veces hay trabajo, a veces no hay trabajo. ¿Sabe? Pero independientemente de que su trabajo sea informal, eso no lo exenta, ¿verdad?, de que usted sea prudente teniendo un trabajo informal. ¿Sí? Y mire, ¿por qué vamos a hablar de la provisión material? Porque mire, un aspecto que es constante en nuestras vidas es el hecho de que tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios cuando nos diseñó para hacernos productivos. ¿Cuántos creemos que Dios nos diseñó para hacernos productivos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Génesis, y usted lo puede leer, ¿verdad?, ahí en su casa, capítulo 2 y versículos 8 y 15. Dice la escritura que Dios cuando puso a la primer pareja aquí sobre la tierra, Él preparó un jardín al cual se le llamó el Edén.
Y Dios plantó ahí a la primer pareja y les dijo, ¿verdad?, que se encargaran de cuidar ese jardín, que se encargaran de cuidar ese huerto. En ese huerto encontraban árboles con todo tipo de frutos, ¿verdad?, con todo tipo de legumbres. Y Dios les dijo, encárguense de cuidarlo, ¿sí?, encárguense de labrarlo. Entonces Dios diseñó al hombre y a la mujer para que fuéramos productivos, para que trabajáramos, ¿sí? De igual manera, obviamente, ¿verdad?, después de que el hombre y la mujer desobedecen, Dios impone una maldición sobre el hombre y le dijo que el trabajo iba a ser algo que iba a causar fatiga, que iba a causar cansancio. Originalmente el diseño de Dios no era ese, pero a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de la maldición, vino que el trabajo genere un cansancio en nuestras vidas, ¿sí? Dios le dijo al hombre, ¿verdad?, con el sudor de tu frente trabajarás, ¿sí? Y la tierra, en lugar de producirte cosas buenas, te va a producir ¿qué? Espinos y ¿qué más? Y cardos, ¿verdad? Como diciendo, te vas a tener que esforzar mucho para poder obtener algo. Esa fue la maldición a causa de la desobediencia. Pero mire, si vamos a un aspecto más adelante, cuando el pueblo de Israel ya está en el desierto, después de haber sido liberados por Moisés, Dios los lleva al desierto. Dios entonces, ¿verdad?, muestra su perfecta voluntad en las vidas de ellos. Vayamos a Éxodo capítulo 16. No nos vamos a detener mucho aquí, pero solamente quiero señalar algo bien importante. Dice aquí en Éxodo 16, y dice la escritura así: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y fíjese bien cómo dice el verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Verso 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, ¿verdad? ¿Cuál era la queja del pueblo? Que no tenían que comer, ¿sí? No tenían que comer. Y usted puede leer el capítulo allá en su casa, ¿verdad? Pero se lo voy a resumir. Dios en ese instante, fíjese bien, Dios en ese instante les da la indicación, ¿verdad?, que todos los días, salvo el día de reposo, ¿verdad? Para nosotros el día de reposo es domingo, para los judíos el día de reposo es sábado. Entonces, salvo el día de reposo, pero todos los demás, los 6 días de la semana, Dios iba a hacer llover alimento del cielo sobre el campamento de Israel. ¿Se imagina usted? No sé si alguien vio la película Lluvia de hamburguesas, ¿sí? ¿Alguien la vio? Es una película infantil, ¿sí? Y alguien inventa, ¿verdad?, un aparatito que se eleva al cielo y lo programan desde aquí de la tierra, ¿verdad? Y si usted le pone ahí que lluevan hamburguesas, y le pone que lluevan hot dogs, pollo frito, lo que usted quiera, ¿verdad? Bueno, haga de cuenta que Dios le dijo a su pueblo, ¿verdad? Voy a hacer llover alimento sobre el campamento todos los días, menos el día de reposo. ¿Sí? Pero ¿sabe cuál era la dinámica? ¿Cuál era la dinámica que ellos tenían que seguir? Vamos a ponernos dentro del calendario nuestro, ¿verdad?, para que lo entendamos. De lunes a sábado iba a llover la comida, de lunes a sábado, ¿sí? Pero el compromiso era que solamente tenían que recoger cada día lo que se iban a comer, ¿sí? Solo tenían que recoger cada día lo que se iban a comer. ¿Le ha pasado de repente que en su casa se desperdicia la comida? No levante la mano. Pero si le ha pasado que de repente en su casa se desperdicia la comida, ¿sabe qué? Usted no está obrando conforme a lo que Dios dice. Porque Dios no quiere que se desperdicie nada. Lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús mandó a alimentar, ¿sí?, a las 5,000 personas, ¿sabe qué hizo? Después de que los discípulos alimentaron a los 5,000, el Señor dijo: a ver, ahora recójanme todas las obras, ¿sí? Recójanme todas las obras. Ay, pero ¿por qué lo hizo? Porque a nuestro Dios no le gusta desperdiciar nada. Entonces Dios le dijo a su pueblo: todos los días por la mañana van a salir y van a recoger
exactamente la porción de la comida que vayan a comer ese día. Y solamente, óigalo bien, solamente el sexto día ustedes van a poder recoger el doble, porque el día de reposo, que para nosotros es domingo, Dios no iba a hacer llover comida. Entonces íbamos a poder reservar la comida desde el día anterior para comerla en el día de reposo. ¿Sabe? Para los judíos el día de reposo cobra mucha importancia. ¿Y sabe por qué? Porque el día de reposo los judíos no hacen absolutamente nada, nada. No trabajan y no cocinan. Pastor, entonces, ¿qué comen? Preparan el día anterior la comida que se van a comer al siguiente día. Pero ¿qué pasaba si recogían el doble de porción ese día? ¿Sabe qué pasaba? Al día siguiente esa comida estaba agusanada, esa comida estaba echada a perder. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Que Dios quiere proveernos todos los días lo que nos haga falta. ¿Sí? Dios quiere proveernos todos los días lo que nos haga falta. Y mire, vamos a ver algunos versículos. Y aquí quiero que usted pueda tenerlo bien claro. Mire, primeramente, Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Vamos a leer qué dice ahí. Proverbios 6, versículos 6 al 11. Y mire, vamos a aprender un poquito acerca de esto, de la provisión material. Si estamos hablando de que debemos de ser prudentes y debemos de poner nuestra confianza en Dios, porque Él se va a encargar de nuestro futuro, tenemos que seguir algunas directrices que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, la palabra dice, Proverbios 6, versículos 6 al 11. Y comienza diciendo en esta traducción, ¿verdad? Que es la NTV, dice, tú holgazán, así comienza diciendo, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Un rato más de sueño? ¿Una breve siesta? ¿Un pequeño descanso cruzado de brazos? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Sí? Y es que algo que Dios nos llama dentro de nuestra mayordomía como hijos suyos es a que no seamos perezosos, mis amados. ¿Sí? A que no seamos perezosos. Yo no sé, ¿verdad? Sé que a lo mejor esta pandemia ha cambiado mucho nuestra dinámica como familia y más que nada en el hecho de que nuestros hijos pues toman las clases de manera virtual. Sí. ¿Le ha pasado que de repente sus hijos están tomando clases acostados en la cama? No lo diga, ¿verdad? Pero luego los hijos están ahí acostados en la cama, ya están. ¿Qué haces? No, pues aquí tomando mi clase. Sí. ¿O le ha pasado que de repente, ¿verdad? Están los hijos, ¿verdad? Ahí frente a la computadora o frente al celular y se están comiendo su plato de cereal. Sí. Eso sí, no prenden la cámara, ¿verdad? Se han vuelto tan listos que hasta ponen una imagen como si estuvieran ahí bien vestidos, bien peinados, bien bañados, bien atentos, ¿verdad? Y para que el maestro se dé cuenta, no, pues aquí están, presencialmente. Pero no, sí. No pasa eso. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros como padres nos hemos relajado. ¿Qué tal cuando tenían que ir a la escuela? Nos parábamos temprano, ¿cierto o no? Los obligaba usted a que se bañaran, ¿sí? Que se pusieran su uniforme. Les alistaba usted, no sé, su lunch, ¿verdad? O les daba dinero para que se compraran algo en el receso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué ha pasado? Ha relajado muchas situaciones. Y ese relajamiento, ¿sabe qué ocasiona? Que luego se vuelvan perezosos. Sí. Yo espero que no sea el caso suyo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios claramente dice, ¿verdad? Que la pereza, tarde que temprano, conduce a la pobreza. Sí. La pereza, tarde que temprano, conduce a la pobreza. Yo recuerdo que cuando teníamos vacaciones de la escuela,
En lugar de disfrutar esas vacaciones, ¿sabe qué hacía mi papá? Nos ponía a trabajar. Sí. A lo mejor usted dirá, ay pastor, ¿y no disfrutó usted su niñez? No, sí la disfruté. Porque también había momentos en los cuales podía salir a jugar con mis amigos o jugábamos ahí en la casa. ¿Sí? Pero un buen tiempo, unas horas, tenía yo que dedicarlas a trabajar. ¿Y sabe por qué? Porque el trabajo es algo que dignifica. Y cuando me refiero al trabajo, no solamente me refiero al trabajo físico que uno puede hacer en un oficio o en un empleo. Me refiero al hecho de trabajar aún dentro del mismo hogar. Mantener una casa ordenada no solamente es responsabilidad de la mamá. Mantener una casa ordenada es responsabilidad de todos. ¿Sí? Aunque solo mi esposa diga amén. Pero mantener una casa ordenada es responsabilidad de todos, no solamente de la mamá. ¿Sí? Mantener la ropa acomodada, limpia, ¿verdad? Es responsabilidad de todos. Desde los hijos que pongan su ropa sucia en el bote, ¿sí? Hasta aquellos que se les tiene que enseñar cómo lavar su ropa. Ay, pastor, pues si ahorita ya hay lavadoras. O sea, ¿cómo vamos a...? Ajá, y si no hubiera luz, ¿cómo le van a hacer? Pregunto yo. Porque para que las lavadoras trabajen necesitan luz y agua. Y si no hay luz y agua, ¿cómo le van a hacer entonces? De modo, hay que aprender a hacerlo de manera manual, ¿eh? Ahora mire, veamos otro verso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. La Escritura nos dice, y esto lo señala el apóstol Pablo, fíjese bien cómo dice. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Fíjese bien, instrucciones del apóstol Pablo. Les dice a los tesalonicenses, ¿verdad? Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos. ¿Sabe? A veces para que vivamos tranquilamente, el Señor nos dice, no se metan donde no los llaman. ¿Sí? No se metan donde no los llaman. ¿Sabía usted? Hay una frase, y a veces se aplica, tristemente lo digo así con tristeza, ¿verdad? Pero a veces se aplica a nuestra ciudad. ¿Sí? Pero hay una frase que dice por ahí, pueblo chico, infierno grande. ¿Sí? ¿Sabe usted que hay gente de otras partes del país que luego consideran algunos pueblitos como pueblitos llenos de gente chismosa? ¿Sí? ¿Así? Normalmente a veces en las grandes ciudades es difícil que suceda eso, aunque a veces pasa, pero casi siempre es característico de ciudades pequeñas. ¿Sí? ¿Sabe? Para vivir tranquilamente, ¿sabe qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? No se metan donde no los llaman. ¿Sí? No se metan donde no los llaman. ¿Le ha pasado que de repente, a lo mejor, se le casó el hijo, se le casó la hija, y de repente usted está viendo que están teniendo problemas? Y ya sabe, a veces como papás, ¿verdad? Aunque ya se casaron, queremos seguir siendo sus papás, ¿verdad? Y lo somos, pero queremos seguir siendo sus papás, ¿verdad? Entonces, a ver, le voy a ayudar a mi nuera, porque veo que están teniendo problemas. ¿Sabe qué, hermana, verdad? Si usted ya es suegra, no se meta donde no la llaman. Y si todavía no lo es, no lo vaya a hacer cuando ya sea suegra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos vivir tranquilamente. La palabra de Dios dice, no se metan donde no los han llamado, ¿verdad? Dice, ocúpense de sus propios asuntos. Dice, de esta manera, óigalo bien, porque esto es para que demos testimonio cada uno de nosotros. De esta manera la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. ¿Sí? ¿Sabe? A veces para ganarse el respeto de los demás, tenemos que empezar por respetarnos nosotros. ¿Sí? Y cuando a veces nos andamos inmiscuyendo en cosas que no nos llaman, a nosotros mismos nos estamos perdiendo el respeto. ¿Sí? Ay, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el hecho de que pongamos nuestro futuro en las manos de Dios? Tiene mucho que ver, hermanos.
Porque en estas cosas simples y sencillas es donde Dios quiere que nosotros demos testimonio de que hemos creído en Él y de que somos verdaderos hijos de Dios. Vayamos a la segunda carta de Tesalonicenses, ahí unas páginas más, capítulo 3, versículos 6 al 12. Mire cómo dice aquí. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 12, dice: hermanos míos, y está diciendo el apóstol Pablo, hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar. Fíjese bien, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar. Espero que todos los que estamos aquí sí trabajemos, ¿verdad? Pero dice, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiere trabajar. Dice, y que ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no tenemos que estar de ociosos. En algo nos tenemos que ocupar. Dice, y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. Fíjese que en una ocasión me tocó visitar una congregación. Nosotros no tenemos esa costumbre, ¿verdad?, de vender talento, ¿sí? Pero un día me tocó visitar una congregación donde vendían el talento y me llamó mucho la atención que un hermano se acercó con las hermanas que estaban vendiendo el talento y ¿sabe qué les dijo? Oiga, hermana, ¿me podrá fiar unas gorditas y unas empanadas y ahorita en la quincena se las pago? Sí. Y yo dije, bueno, está bien, a lo mejor el hermano efectivamente no trae dinero en ese momento. Sí. Pero ¿qué pasaría si después el hermano ya no podría pagar eso que estaba solicitando? Imagínense nada más. ¿Sí? Las hermanas confiadamente, ¿verdad?, están preparando todo, pero que obviamente eso sea para la obra del Señor. Pero si después ya no pagan, entonces ¿de qué manera? ¿Sí? ¿Cómo vamos a estar dando nosotros testimonio de quiénes somos como cristianos? Es como si alguien, ¿verdad?, se dedica a prestar un servicio, a vender algo y que de repente usted no pague. ¿Sí? Y usted le dice, es que porque ese hermano, ¿verdad?, le tengo confianza. No debería de ser así, porque entre nosotros así no debe de ser. Si usted, por ejemplo, le pide algo a alguien, págueselo, ¿sí?, porque así debe de ser. O al menos de acuerdo a lo que yo veo en la palabra de Dios, así lo enseña. Dice versos más adelante: en realidad teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Dice, quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Pero nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos, o sea, que andan por ahí de chismosos. Dice, a esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de andar molestando a los demás. Híjole, a veces el apóstol Pablo, hermanos, era duro, ¿verdad? Pero yo creo que así debe de ser. ¿Sí? Así debe de ser. ¿Sí? ¿Sabía usted que la mayoría de las veces las cosas que se reflejan en la calle es porque las aprendimos en casa? ¿Sí? Normalmente las cosas que a veces se reflejan en la calle es porque las aprendimos en casa. ¿Sí? Porque a veces en casa nuestros padres no se tomaron el tiempo para enseñarnos cómo deberíamos de hacer las cosas. ¿Sabe? El orden no se aprende en la calle, el orden se aprende desde casa. La limpieza no se aprende en la calle, la limpieza se aprende desde casa. La honestidad, la puntualidad, el respeto, todos esos valores, ¿verdad?, que hoy se han perdido por mucho, se aprenden desde casa. ¿Sí? Pero ¿sabe qué ha pasado? Nosotros mismos en casa no hemos querido implantarlos, no hemos querido enseñarlos. Y por lo tanto, a veces
En nuestros hijos, ¿verdad? Vemos el resultado de aquello que nosotros no nos tomamos el tiempo para poder enseñar. Pastor, es que me la paso todo el día trabajando. Aun cuando usted trabaje todo el día, no es excusa para no enseñar. Sí, no es ninguna excusa. Al contrario, sí, tenemos mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana lo que usted esté formando es lo que se va a reflejar en casa. Sí. Imagínese que con tristeza de repente le regresen a la hija, ¿verdad? Oiga, es que aquí le traigo a su hija porque no sabe ni cocinar. Oiga, qué pena, ¿no? Oiga, aquí le traigo a su hijo porque no sabe ni trabajar, ¿sí? No sabe ni agarrar un martillo, no sabe ni cambiar un foco, no sabe cómo arreglar un contacto. Pues no es culpa del hijo, es culpa de usted como padre. ¿Sí? Perdónenme, hermanos, a veces hay temas que no quisiera hablar, pero hay temas que es necesario que los hablemos porque la iglesia de Jesucristo los necesita. ¿Sí? Acuérdense que aquí estamos para recibir la palabra de Dios, pero también estamos para recibir la enseñanza de cómo debemos de comportarnos como individuos. ¿Sí? Esa es mi responsabilidad. Que usted no esté en ignorancia, sino que usted esté en conocimiento de lo que Dios dice que debemos de ser los cristianos. Amén. Mire, veamos un verso más. Primera de Timoteo 5:8, por favor. Vayamos para allá. Pastor, ¿por qué no nos habla de que Dios nos va a bendecir? Pues Dios los quiere bendecir, hermanos, si ponen atención en todo lo que dice su palabra. Dice 1 Timoteo 5:8 y lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Si alguno no mantiene a su familia, fíjese bien cómo dice, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, está negando la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Es peor que un incrédulo. ¿Sí? Miren, papás, si un día su hijo o su hija se casa, y yo sé, ¿verdad?, que a veces como padres amamos a nuestros hijos. Yo amo a mi hija, ¿sí? La amo mucho. ¿Sí? Pero si nosotros como padres a veces contribuimos a un bien, podemos también contribuir a un mal. ¿Sí? Si un día se casan sus hijos, si algún día se casa su hija, su hijo, no le diga, vente a vivir aquí con nosotros, mijo. No pagues renta. ¿Sí? No pagues renta. ¿Para qué vas a regalar tu dinero? Vente aquí a vivir con nosotros. Ahí te damos un cuartito. No te preocupes. No les haga un mal. ¿Sí? No les haga un mal. De verdad, no les haga un mal. ¿Sabe por qué? Porque lo único que va a hacer, los va a hacer irresponsables. ¿Sí? Ahora, es muy diferente, ¿verdad? Si el hijo vive ahí, pero vive aparte. Que tenga su propio gas, que tenga su propia estufa, que tenga su propio refrigerador, que pague su propia luz. Es muy diferente. ¿Sí? Pero que vivan ahí todos en la misma casa, de acuerdo a la palabra de Dios, no funciona. Porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ay, pastor, pero es que lo quiero ayudar para que no pague renta, porque pobrecito, mire, ahorita ya tiene a la muchacha, ¿verdad? Y ahora ¿cómo le va a hacer? Quería responsabilidad, ¿no? Digo, ¿no? Yo cuando me casé y ya me iba yo a llevar a mi esposa, será porque ya me sentía yo muy hombre para hacerme responsable de ella. Yo sé que con su silencio usted me está diciendo, amén, hermano, sígale. De esas cosas tiene usted que hablar. Y sí, vuelvo a repetir, son temas que a veces no queremos abordar, pero los tenemos que abordar porque Dios quiere hacer de nosotros mejores personas, mejores individuos. Amén. Mire, vayamos más adelante, otro verso más. Bueno, ya leímos 1 de Timoteo 5:8, ¿verdad? Efesios 4:28, vayamos para allá. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios. Dice, el que era ladrón debe dejar de robar y empezar a trabajar haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada.
Oiga, pero ¿qué tiene que ver esto, verdad? Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver con esto, verdad? O sea, yo nunca he robado nada. Mire, es que robar no solamente se refiere al hecho de que usted tome algo que no es suyo. ¿Sí? O sea, no solamente se refiere a eso. Robar muchas veces se refiere al hecho de que usted, por ejemplo, si usted no llega a tiempo al trabajo, normalmente una jornada laboral es de 8 horas, ¿cierto o no? Pero si usted no llega a tiempo al trabajo y solamente trabaja 7 horas con 30 minutos o 7 horas con 40 minutos, ¿acaso no está usted robando 20 minutos o 30 minutos? ¿Usted qué dice? Ay, pastor, ¿a poco? No, pero pues no era mi culpa, ¿verdad? El camión, pues no pasó a tiempo. Más bien no salió usted a tiempo de su casa. ¿Sí? O por ejemplo, si ustedes hijos le dejan todo el trabajo a su mamá y no le ayudan a levantar la mesa, a lavar los trastes, a mantener limpia la casa, ¿no le están robando? Así es, ¿no? Así es, hermanos. Sí. Y sabe, la Biblia dice algo, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Dice que en el reino de los cielos no entrarán los ladrones. Así que si algo debe, ¿verdad? Ya deje de robar. Si debe tiempo, si debe trabajo. Es más, si debe amor. Sí. Esposo, ¿cuándo fue la última vez que llevó a cenar a su esposa? Ay, anoche, pastor, le dije que se preparara unas empanadas, ¿verdad? No. ¿Cuándo fue la última vez que le regaló algo? Que le dijo, mira mi amor, hoy no cocines, hoy yo te voy a llevar a comer. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Sí? Así que espero que salgamos de aquí, ¿verdad? Con algo, que aprendamos algo en esta tarde. Mire, vamos a avanzar. Dios llama a su pueblo a que recordemos que Él es el proveedor supremo, o sea, Dios es el proveedor supremo. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, ¿sabe qué pasó? En el momento que Dios introdujo a su pueblo a la tierra prometida, paró la provisión de Dios. Y esto lo dice claramente. Vayamos a Éxodo capítulo 16, verso 35. Y aquí yo le tengo un testimonio, ¿verdad? Éxodo 16, 35. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice así. Y los israelitas, hablando acerca, ya ve que hace un momento leímos que primero se quejaron porque no tenían que comer. Después Dios les dijo, ok, les voy a dar de comer todos los días. No les va a faltar el alimento. Y dice el verso 35. Y los israelitas comieron maná ¿durante cuántos años? 40 años, dice. Hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. ¿Qué quiere decir este verso? Que Dios hasta el momento que dijo, miren, ya llegaron a la tierra que les prometí. Así que hasta aquí les voy a dejar de proveer el maná. Porque de ahí la Biblia ya no registra que le siguiera dando Dios el maná. Y ahí le va el testimonio. Hace algunos años, antes de tener el carro que tengo, recuerdo que tenía una vagoneta más viejita. Y un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a vender ya esa vagoneta y vamos a comprarnos un carro nuevo. ¿Sí? Nunca nos habíamos comprado un carro nuevo. Dije, vamos a comprarnos un carro nuevo. ¿Sí? Entonces voy a vender esa vagoneta, voy a juntar un dinerito, damos un enganche y nos compramos un carro nuevo. ¿Sí? Y ella dijo, ok, está bien, vamos a darle. ¿Sí? Vendí la vagoneta, pero ¿qué cree? Después de que vendí la vagoneta, pensé en otra cosa. ¿Y ahora cómo le voy a hacer para el trabajo? Porque ya no tengo la vagoneta y pues de modo que ahorita me entreguen el carro, pues todavía no completo el enganche. ¿Cómo le voy a hacer? Y un amigo que tengo, ¿verdad? En aquellos años tenía un negocio aquí frente a Coppel. Y me atreví, ahora sí, por considerarlo mi amigo, me atreví y le dije, oye, no seas malito, ¿me podrías prestar tu carro? Y él me preguntó, dice, ¿y cuánto tiempo quieres que te lo preste? Le digo, pues quiero que me lo prestes todos los días. ¿Sí? Como que él dijo, ¿verdad? Como que estás abusando un poco de la amistad, ¿no? Digo, no, mira, préstamelo todos los días, tú dime de qué hora a qué hora y yo me encargo de que no le falte gasolina,
de que esté bien en todos sus niveles, que si hay que hacerle la afinación, yo se la hago. Dice, ¿en serio? Le digo, sí, tú préstamelo. Si hay que arreglarle frenos, se los arreglamos. No pasa nada. Dice, ok, pues él dijo, está bien, o sea, si te vas a encargar de su mantenimiento, yo te lo presto. Y miren, hermanos, así se los platico. De lunes a viernes, sí, porque el sábado sí no se lo pedí, ya no me atreví a eso, pero de lunes a viernes me prestaba su carro de 9 de la mañana a 4 de la tarde. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. En aquellos años yo vivía allá por la Coca-Cola, ¿sí? En Campo Viejo, donde le llaman. Y obviamente a veces el pasaje, el autobús, no pasaba muy a tiempo, que digamos. Entonces tenía que agarrar un taxi allá, que me trajera acá al centro, y cuando yo entregaba el coche, tomaba otro taxi aquí, que me llevara a mi casa. ¿Y sabe por qué? Porque todos los días en el taxi subía mi herramienta, llegaba yo aquí con mi amigo, subía mi herramienta a su coche, me iba yo a trabajar, le venía a entregar el carro, sacaba mi herramienta, la subía a un taxi y iba todos los días. Bueno, ¿cuál es el testimonio? Que durante esos meses, porque habrán sido como unos 3 o 4 meses, durante esos meses, Dios me proveyó, fíjese bien, Dios me proveyó para la gasolina del carro de mi amigo, para la manutención del carro, para los taxis que tomaba yo en la mañana y el otro en la tarde, y aparte para juntar para el enganche para mi carro. Le digo algo, en el momento que me entregaron mi carro, se detuvo la provisión. Sí. Ay, pastor, pero ¿cómo? O sea, pues no necesitaba usted ese dinero. En ese momento ya no, porque ya tenía mi carro. Sí. Pero durante todo ese tiempo, ¿sabe qué? Dios proveyó constantemente el dinero que yo necesitaba. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Mire, estamos hablando de que su futuro, mi futuro, lo pongamos en las manos de Dios y confiemos en la provisión de que Él nunca nos va a fallar, de que nunca nada va a faltar, de que Él siempre va a estar a tiempo y nos va a dar todo lo que necesitemos. ¿Ha pasado que de repente usted en su corazón duda de saber, ¿y cómo le voy a hacer mañana? Ya no tengo trabajo, no sé cómo voy a pagar el gas, cómo voy a pagar la luz, qué les voy a dar de comer a mis hijos. ¿Sabe? Antes de que usted se quiebre la cabeza, se truene los dedos o le dé dolor de cabeza pensando en cómo lo va a hacer, ponga eso en las manos de Dios. Y confíe en que cada día Dios va a proveer lo que le haga falta. Porque Dios así lo ha dicho. Dice que sus bondades y sus misericordias son nuevas cada mañana, lo dice el libro de Lamentaciones. Entonces, si tenemos plena confianza en que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, pues usted y yo tenemos que descansar en ese hecho, en que Dios es fiel, en que Dios nunca nos va a fallar, en que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Por eso claramente dice este pasaje, ¿verdad? Ellos comieron maná durante todos esos 40 años hasta que llegaron a la tierra donde Dios los había de establecer, hasta que llegaron en el momento, ¿verdad? En que dijeron, ahora sí, ¿verdad? Ya Dios nos puso aquí, de aquí en adelante es trabajo nuestro. Nosotros vamos a hacer producir esto. Y mire, es que claramente encontrar ese balance entre no pensar que usted y yo tenemos el control de las cosas, pero también no pensar en el hecho de que, ay, bueno, pues hay Dios que se encargue de todo. Tenemos que ser prudentes en todo esto. Sí, tenemos que ser prudentes. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 127 y nos dice, ¿verdad? Si el Señor no edifica la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no vela la ciudad, pues en vano vela la guardia. Quiere decir que si a Dios no lo ponemos como el centro de nuestro hogar, como el centro de nuestra familia, como el centro de nuestra vida, todo lo que hagamos, hermanos, es en vano y no sirve. Pastor, entonces, ¿nos está diciendo que Dios tiene que ser el centro de todo lo que somos? Sí, eso le quiero decir. O sea, en concreto, eso le quiero decir. Dios quiere ser el centro de todo, pero usted tiene que permitírselo. Usted tiene que rendirle cada área de su vida, ¿sí? Usted tiene que reconocer, ¿verdad?, que es necesario que nosotros descansemos en el hecho de que Dios tiene control de todas las cosas. Mire, en Lucas capítulo 12, versículos 22 al 32 nos habla acerca de la importancia de que no nos afanemos por nada, que confiemos en que Dios tiene control de nuestra vida. Ni siquiera los cabellos de nuestra cabeza caen si no es por la voluntad de Dios.
Por lo tanto, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca y dejar el resto a Dios. ¿Para qué? Para que podamos encontrar ese balance. Mire, Santiago, y con esta cita quiero empezar a concluir. Santiago en el capítulo 4, versículos 13 al 15, dice lo siguiente. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que mire, usted y yo podemos planear muchas cosas. ¿Sí? Podemos planear muchas cosas. Pero lo ideal es que esos planes los pongamos siempre en las manos de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que descansemos en el hecho de que si Dios cambia nuestros planes, Él lo va a hacer porque sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Es lo mejor para nosotros. Pero tenemos que descansar en eso, en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y que aunque nosotros podemos planear y planificar y hacer muchas cosas, bueno, a final de cuentas Dios será el que tenga la última palabra. A veces la gente se enferma y a veces nos llegan peticiones, ¿verdad, pastor? Ore por mi familiar, ore por mi hermano, ore por mi hermana, por mi tío, ¿verdad? Ore por mi papá. Si están enfermos, que Dios pueda hacer un milagro. Vamos a orar y vamos a confiar en que Dios puede hacer un milagro. Pero a final de cuentas, la última palabra la tiene Dios. Sí. Hace unos días, ¿verdad? Una pastora de allá de la zona de Toluca, del Valle de Toluca, pedía oración por uno de sus hijos, ¿verdad? Él estaba, bueno, todavía está delicado, pero ya gracias a Dios está un poco mejor. Pero él estaba hospitalizado en la Ciudad de México, ¿verdad? Y tenía un sangrado que no paraba y no paraba y no paraba. Y entonces la pastora, ¿verdad? Envió un mensaje al chat de nuestra red y decía, por favor, estén orando por mi hijo, él se encuentra en esta condición. Y mientras los pastores respondíamos y decíamos, sí, vamos a estar orando por él, vamos a estar orando por él, pasaban las horas, pasaron 2 días y en un momento la pastora dijo, gracias a Dios el sangrado ya paró, hermanos. Sí, pero no dejen de orar por él. ¿Sabe? Yo creo que en la voluntad de Dios está, sí, que el hijo de la hermana salga adelante. Yo así lo creo. Sí, yo así lo creo. Porque hemos visto también cuadros en los cuales estamos orando y a final de cuentas el Señor decide, ¿verdad?, tomar la vida de esa persona y llevarla a su presencia. Él es soberano y Él hace su voluntad como Él quiere. Por eso aún nuestra vida, hermanos, no es nuestra, no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. Sí. Y si en algún momento podríamos sonar presuntuosos, decir, no, mi vida me pertenece a mí y yo hago con ella lo que yo quiero. Bueno, repítaselo cuantas veces quiera, pero su vida le pertenece a Dios. Incluso aquellos que no creen en Dios, sus vidas le pertenecen a Dios. Sí. Le digo, puede repetirlo las veces que usted guste, pero su vida está en las manos de Dios. Punto. Así que mire, concluyo con estos 2 versículos. Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. O sea, muchos pueden ser nuestros planes, pero a final de cuentas Dios tiene la última palabra. E Isaías 14:24 dice, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. ¿Sí? Y es que mire, los propósitos de Dios son soberanos e infalibles. Dios nos da la libertad para poder soñar. Dios nos da la libertad para poder hacer planes. Dios nos da la libertad de trabajar duro, incluso de fracasar con valentía o de triunfar humildemente. Pero Dios nos da la oportunidad todos los días de que busquemos su rostro y busquemos hacer su perfecta voluntad. Amén. Así que yo quiero dejar esto en sus corazones, en sus mentes. Planifique su futuro, pero confíe todos los días en la provisión de Dios. Dios es fiel, Él nunca va a fallar. Los que fallamos somos nosotros. Y por lo tanto, ¿verdad?, nosotros tenemos el deber de descansar en su palabra revelada, en lo que Dios ya ha dicho para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.
Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te damos gracias porque confiamos en que tu palabra producirá fruto en nosotros al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestro ser. Haz de nosotros, Señor, un canal por el cual la gente te conozca, tu bendición fluya, Señor, a otros. Y que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todas las cosas, cada plan, Señor, cada propósito, todo quede remetido, Señor, a tu perfecta voluntad. Dios, tú eres el Señor de todas las cosas y nos da la oportunidad de hacer mucho contando contigo, contando con tu apoyo. Gracias, Dios. Ponemos nuestro futuro en tus manos y confiamos plenamente en que tú tomas el control de todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo te pertenecen a ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, que tu palabra hoy, oh Dios, haya profundizado en nuestro corazón y nos lleve a entender aún más, a comprender aún más. Dios, que tú nos das la capacidad para hacer muchas cosas. Y por lo tanto, todo lo que hacemos, Señor, va de la mano con tu voluntad. Ese es el equilibrio. Ser prudente, Señor. No pensar que lo podemos todo. Tampoco, Señor, descansar en la presunción de que tú haces lo que tú quieres. No. Nosotros hacemos nuestra parte. Tú haces la tuya, Dios. Nosotros damos un paso. Tú das el siguiente con nosotros. Así que en el nombre de Jesús, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas y que en esta semana, Señor, podamos ver grandes cosas que tú tienes prometidas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos, Dios les bendiga y en este inicio de semana deseo de todo corazón, ¿verdad? Con la ayuda de Dios que usted y yo podamos seguir cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. No pensemos, ¿verdad? Dejemos de lado el hecho de creer que tenemos el control de las cosas. Descansemos en que Él es soberano, pero seamos prudentes en todas las cosas que hacemos. Amén. Que Dios les bendiga y dejo lugar a mi esposa. Gloria a Dios. Pues Dios nos ha